La historia de Víctor Cruz hoy está tocando nuestro corazón en Entre Valientes. Muy valiente, primero el reconocer ese pasado de nuestra vida que nos hacía tanto daño y que no nos estábamos dando cuenta, y hasta dónde las adicciones son capaces de llevarnos. Porque Víctor, todo esto era motivado por la necesidad de tener drogas. Así es, por la necesidad de poder, la necesidad de tener drogas, la necesidad de manejar dinero sin pensar de que algún día en mi vida iba a llegar esa etapa en la cual no tendría yo que buscarlo, sino que él llegara a mí por medio de mi trabajo, por medio de lo que yo pudiera hacer con mi propia manualidad, o quizás por las oportunidades que Dios me diera de ahí en adelante. Pero así somos los jóvenes. Muchas veces nos vamos a estrellar, nos guían y nos dicen que no debemos hacer algo, pero lo hacemos. ¿Qué siente una persona cuando va a atracar a otro? ¿O qué sentías tú, Víctor, cuando tomabas esa decisión y ese impulso de voy a atracar a alguien? Adriana, mira que inicialmente, como todo, es una experiencia la cual vamos a tratar de mirar cómo nos sale, cómo conducir el carro, cómo conducir la moto, cómo ir a una entrevista de trabajo. O sea, Siempre nos dan nervios. eres consciente de que algo puede salir mal. Inicialmente, claro, nervios. Inicialmente asustado, inicialmente pensativo de que no podía sobrepasarme de algunas cosas. Pero poco a poco, y a raíz de que el demonio de la delincuencia empieza a apoderarse de la mente de la persona, empieza a perder ese pudor, empieza a perder ese respeto hacia las demás personas, empieza a perder esa necesidad de salvaguardar la vida de una persona, así no pueda quitarle sus pertenencias. Entonces ahí es donde vamos a excesos, donde golpeamos, donde llegamos a cosas nefastas, donde tratamos de crear daño en el cuerpo de la persona de alguna manera para asustarlo, para afligirlo, para poderle extraer sus pertenencias. Y pues también llegamos al caso nefasto en el cual llegamos también hasta asesinar o a matar a una persona sin pensarlo y sin tener ninguna clase de dolencia, ni compasión, ni nada de eso. Es decir, que un delincuente se acostumbra a ese tipo de vida. Sí, realmente se acostumbra a ese tipo de vida y también se le empieza a convertir en una adicción. Su cuerpo le empieza a solicitar esa adrenalina de sentir ese vértigo, ese miedo y de ver el rostro de las personas asustadas. Es por eso que yo siempre le recomiendo a cualquier persona, a cualquier joven, a cualquier chica, a cualquier hombre o mujer, siempre que le vayan a atacar, siempre que le vayan a robar, siempre que traten de hacerle algo, procure por la mayoría de las veces también comportarse de manera agresiva, porque el ladrón, el asesino, la persona que va a hacer daño nunca está esperando que le contesten de manera agresiva, sino está esperando que siempre le contesten de manera indefensa. Y muchas de las veces que se les contesta de manera agresiva, no se permite que su voluntad se venga sobre la voluntad de la persona que está siendo vulnerable en ese momento, cambia la forma de pensar, cambia la forma de actuar de la persona y eso salvaguarda que muchas veces no puedan hacerle el daño. Mi esposo siempre ha dicho, el ladrón va más asustado que uno, porque al final uno se asusta en el momento en el que de pronto es intimidado por un ladrón, pero el ladrón ya va a lo que va y ya va asustado. Así es, yo creo que R&R tiene la mejor forma de pensar en esta situación porque desde el momento que uno está tratando de organizar cómo hacer el daño, cómo llegarle a una persona, prevenirse de qué manera debe escaparse, de qué manera debe actuar, eso genera esa misma dopamina en el cuerpo de uno, esa misma necesidad nerviosa que lo convierte a uno en una persona miedosa antes de empezar a actuar. Y por eso es que en algunas situaciones nos vamos al exceso o se van al exceso algunas personas y llegan a lo nefasto que es ya lo fatal. Víctor Cruz nos relata su historia de adicción, de cómo llegó a la delincuencia, pero también en minutos vamos a conocer
¿Cómo logró salir de allí? ¿Cómo salir de ese momento más oscuro de su vida? Víctor, cuando estabas en la delincuencia, de pronto en algún momento donde atracaste a un vecino, ¿no se te pasaba por tu cabeza el rostro de tu mamá? ¿El rostro de un familiar cuando estabas haciendo esto? ¿O no pensabas en lo que ellos pudieran pensar? Claro que sí, Adri. Mira que siempre que yo le hacía el daño a un vecino, tenía totalmente convencimiento de que los primeros en enterarse iban a ser mi madre y mis hermanos, porque la persona después de que yo le hiciera el daño iba a correr para allá, y en muchas ocasiones ellos tuvieron que sacar de su bolsillo para responder por lo que yo había hecho. Mi madre tuvo que ir a buscarme a diferentes lugares para tratar de evitar que me hicieran algunas cosas dolorosas en contra mío o algo, porque sabían todas esas cosas. Y lo primero que siempre pensaba era, ¿qué estará haciendo mi madre en este momento? ¿Estará tranquila? ¿Me estará esperando? ¿No me estará esperando? ¿Qué estará haciendo? Y con el paso del tiempo me fui enterando y me fui dando cuenta de que lo único que hacía mi mamá era siempre estar al pendiente a qué hora su hijo golpeaba, a qué hora su hijo gritaba, a qué hora su hijo llegaba y le llamaba en aquella ventana o en aquella puerta, porque siempre estaba con la intranquilidad de que algo me estuviera pasando. Y cuando esto estaba sucediendo en su vida, le estaba robando lo que ella más necesitaba, que era su paz, su tranquilidad, y de una manera un poco grosera yo le estaba robando a ella su propia vida. Increíble el dolor que ocasionamos muchas veces como hijos cuando no tenemos tacto con las cosas que hacemos, cuando no nos imaginamos la consecuencia de lo que estamos haciendo con nuestra propia vida. Víctor, ¿cuál fue ese momento en medio de las drogas, de la delincuencia, que te lleva a tocar fondo? El momento que me lleva a tocar fondo es cuando decido cambiar comida por alucinógenos, cuando decido cambiar aseo en mi cuerpo por alucinógenos, cuando decido dejar de tener el gusto por las mujeres, por permanecer en algún lugar agradable, en un parque haciendo deporte o haciendo alguna otra actividad, por alucinógenos. ¿Y a qué me lleva esto? Me lleva a la indigencia, me lleva a que ya en el sector donde yo nací y viví, ya no podía estar tranquilamente porque todo el mundo estaba en contra mío y todo el mundo me estaba buscando ya para tratar de solucionar el problema en el que me había convertido. Y cuando digo solucionar el problema con el cual me había convertido, era buscar hacer justicia por sus propias manos, y es cuando decido irme hacia el centro de Bogotá. Y cuando llego al centro de Bogotá encuentro para mí un centro comercial y un lugar maravilloso lleno de todo lo que yo quería tener. ¿Estamos hablando del Samber? Estamos hablando del Samber, en ese tiempo lo que se conocía como el sector del Cartucho, que ahora es conocido como el Parque del Tercer Milenio. ¿Llegas allí a vivir en ese lugar? Llego a ese lugar a vivir. Y llego a vivir como llamábamos en ese tiempo, como el gomelo. Es decir, la persona que consume drogas, la persona que vive en delincuencia, pero que día tras día paga dónde vivir y paga qué comer. Y esto no dura casi. Esto dura 15 días, 20 días. Esto es algo a lo cual también me voy en contra. No manejo esa disciplina, sino que ya lo que tenía que pagar para poder dormir, más bien me lo consumía y me quedaba en la calle. Lo que tenía para comer, más bien me lo consumía y pedía comida. Y ya cuando de una o de otra manera nadie me daba comida o no tenía de dónde comer, entonces empecé a escarbar las basuras y a comer y a sacar de lo que había en las basuras para poder tratar como de generar un cambio en mi cuerpo. Pero mira que adquirí una modalidad de consumo de droga que pasó del bazuco en cigarrillo a un arma mortal para el drogadicto, que es
manejar el consumo en un aparato que se llama pipa. Es más poquito el alcaloide que se gasta en eso, pero es más fuerte En el cuerpo. en el cuerpo y directo a la cabeza, directo al cerebro, un daño mucho más nefasto. Entonces, cuando consumimos de esta manera, podemos durar sin comer 1, 2, 3, hasta más días. Podemos durar sin dormir 1, 2, 3, hasta más días. Yo te cuento que pude estar casi 8 o 10 días sin dormir, sin comer normalmente, hasta llegar a un punto en el que me acurrucaba en algún lugar y ahí quedaba. Ahí perdía el conocimiento durante 2 o 3 días constantes. Hubo una anécdota especial en la cual, cuando me estaba despertando, la policía ya estaba tratando de organizar el levantamiento de una persona muerta. Creían que yo ya había fallecido ahí.